Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué España fracasó en el Mundial de Brasil 2014. Vamos a estar hablando primero de cómo fue la gesta de la gran generación dorada del fútbol español, que le llevó a ganar 2 Eurocopas y un Mundial, y obviamente la debacle que llevó a lo que creo que todos vamos a coincidir fue el fin de ciclo de esta gran generación, que fue la derrota temprana en el Mundial de Brasil 2014. Vamos a estar analizando los factores que llevaron a que justamente esta selección no haya podido repetir el papel que había logrado 4 años antes cuando levantó su primera Copa del Mundo. Así que no mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Que tienen también en la descripción todos los links, tanto de mis redes sociales como de mis canales secundarios. Y que ahora sí, arrancamos con el video. Para comenzar con el video, lo primero que vamos a hacer es repasar rápidamente lo que fue esta gran generación en cuanto a los resultados y títulos que logró durante esa época. Todo comienza después del año 2006, obviamente el Mundial de Alemania, donde tiene una gran fase de grupo, termina ganando los 3 partidos, pero después la mala suerte, digamos, porque termina primero, ya en los octavos de final le toca a Francia, que como todos recordaremos llegaría a la final, y después lo termina eliminando tempranamente. A partir de esto, España, que empezaba ya a tener en sus convocatorias a un joven Iniesta, a un jugador un poco más formado como Xavi, ya con 26 años, a un muy joven Cesc Fábregas, y a también jugadores obviamente emblemáticos como Casillas, Sergio Ramos, que se empezaban a formar en la selección española, llegó obviamente el gran título que fue el primero de todos, que fue la Eurocopa del año 2008. En ese momento era dirigida por Luis Aragonés, esa competencia y ese título fue el cierre de su etapa como seleccionador español y llegaría un nombre también muy conocido y muy importante en la historia de la selección española como es Vicente del Bosque. Obviamente después de haber obtenido la Eurocopa del año 2008, España llegaba con muy buenas sensaciones a lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Con una base más que formada, que eran los jugadores que les venía mencionando antes, con muchos futbolistas del Barcelona. Obviamente fueron los años dorados también del Barcelona, que después vamos a discutir un poco también eso en lo que fue la gesta de esta selección, y con la aparición de nombres que no venían siendo convocados, al menos en las últimas competencias, Mundial 2006, Eurocopa 2008, como Gerard Piqué, Sergio Busquets, David Silva y Pedro, fíjense varios de los que nombré justamente del Barcelona. Comenzaría con una derrota en la cual caería 0-1 frente a Suiza en el debut, lo cual obviamente alertaba a todos, pero después se despacharía con 6 victorias consecutivas, obviamente en la final, ganándole a los Países Bajos con 1-0, con la tajada clave de Iker Casillas frente a Arjen Robben y sobre todo con el gol de Andrés Iniesta en tiempo suplementario, y de esta forma España, con una gran generación, se consagraba campeona del mundo por primera vez en su historia. Obviamente todo esto siguió de muy buena manera y repetiría en el título en lo que fue la Eurocopa del año 2012. La realidad es que era prácticamente el mismo plantel con algunas modificaciones, quizás por lesiones o por algún nivel puntual, pero prácticamente la base era la misma del Mundial 2010 y se despacharían ganando categóricamente en la final 4-0 a Italia. Obviamente una selección que venía de ser bicampeona de la Eurocopa y que era la vigente campeona de la Copa del Mundo tenía todo para ser la gran candidata a repetir en Brasil del año 2014. Una selección que además había en un grupo complicado en las eliminatorias que le había tocado compartir con Francia, había logrado imponerse y terminar clasificando en primera posición, lo cual le aseguraba rápidamente un cupo en el próximo Mundial, con algunas apariciones puntuales como la de César Azpilicueta, como la de Coque, como la de David De Gea y principalmente la de Diego Costa, el 9 por el cual Brasil quiso llevárselo, que era obviamente el país en el cual había nacido. España peleó, Vicente del Bosque lo convenció y se lo terminó llevando para jugar con España. La realidad es que el Mundial claramente estuvo lejos de ser lo esperado. El debut 1-5 frente a los Países Bajos, en lo que muchos consideran fue la revancha después de esa final. Después la caída 0-2 contra Chile directamente lo dejó eliminado. Después, para decorar lo que fue ese Mundial, terminarían ganando de 3-0 a Australia, pero rápidamente quedarían eliminados. Vicente del Bosque continuaría en el cargo después de todos los logros, pero la Eurocopa del año 2006, donde caería rápidamente en octavos, sería el fin de su carrera como técnico y sobre todo seleccionador con España.
Repasando lo que fue esta gesta, vamos a estar todos de acuerdo con lo que puse en el título, que el Mundial del año 2014 fue un gran fracaso para España. La idea acá es repasar los motivos puntuales que llevaron a esa selección, que era la gran candidata a poder repetir, por lo que venía haciendo en los últimos años, a ser una selección que decepcionó a todos en el Mundial. Uno de los motivos que todos esgrimen a la hora de hablar de lo que fue ese Mundial 2014 es el cansancio con el cual llegaban los jugadores. Venía a ser una temporada larga en la cual en España fue muy reñida y se definió en la última fecha. La gran mayoría de los jugadores que tenía esa selección provenían del Barcelona, del Atlético de Madrid y del Real Madrid, por lo cual llegaban bastante cansados y con una gran carga de partidos, sumado que la final de esa temporada de la Champions League fue entre dos equipos españoles, o sea, más partidos todavía y de mucha intensidad, recordemos Real Madrid, Atlético de Madrid, lo cual obviamente llevó a que muchos jugadores lleguen en un estado límite en lo físico. Jugadores como por ejemplo Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y el mismo Diego Costa, que tanto se había hablado en la previa que iba a ser el 9, el mismo Andrés Iniesta, eran jugadores que llegaron tocados como mínimo y que no les permitió desplegar todo el fútbol que obviamente podrían haber entregado en otro momento. Sin duda, una vez consumada la eliminación y consumado el fracaso, uno de los puntos que más se le criticó en ese momento a Vicente del Bosque fue la falta de renovación del plantel. La realidad es que en ese mundial España tenía la media de edad en su plantel más alta de toda la competencia, con más de 28 años de media. Obviamente había algunos jugadores jóvenes, imagínense si la media era 28, había muchos jugadores que superaban los 32, 33 años. Estamos hablando de, por ejemplo, un Xavi Hernández con 36 años en la previa de irse a Qatar. Esta falta de renovación se vio en la lista de 23, donde jugadores, por ejemplo, como Gavi, que venía una excelente temporada con el Atlético de Madrid, Carvajal o el mismo Isco, que también venían de muy buenas temporadas con el Real Madrid, se quedaron afuera por mantener el lugar a jugadores que venían siendo parte de esta gran generación y al mismo tiempo jugadores que sí fueron, pero que no eran incluidos en el 11. El caso, por ejemplo, de Juan Mata, de Javi Martínez, de Santi Cazorla o del mismo David De Gea. La realidad es que se apostó a los que venían siendo los grandes ganadores y los grandes artífices de esta gran generación, pero había jugadores, por ejemplo, obviamente uno de los puestos más criticados, sobre todo después de comerse 7 goles en los primeros 2 partidos, fue Iker Casillas, que venía de realmente un paso muy, pero muy complicado en el Real Madrid, después de un año y medio en el cual había perdido gran parte de la continuidad a manos de Diego López. La realidad es que a los mismos lesionados en los primeros partidos, sobre todo con los Países Bajos, se le dio la posibilidad de jugar estando al límite con lo físico y obviamente eso España después lo terminó pagando caro porque se puso por encima quizás al nombre y a la historia que por el rendimiento individual y colectivo del equipo. Un punto que también muchos tocaron en ese momento, que creo que es el que menos vale la pena ahondar, pero simplemente mencionarlo sí, es lo que fue la mala preparación. Muchos decían que los partidos previos que tuvo España no eran del nivel quizás para medir fuerzas frente a otras selecciones. Los 2 partidos en la previa que disputó fueron frente a Bolivia y El Salvador. 2 victorias, pero realmente 2 selecciones muy por debajo del nivel que te podés encontrar en un mundial. Y otra de las cuestiones que se criticó es que España fue la única selección que decidió hacer la previa, la concentración, es decir, llegar con anticipación al mundial para empezar a entrenar en la ciudad de Coritiba, que era una ciudad de Brasil que después cuando les tocó jugar era una ciudad que tenía menos de 10 grados en comparación a los lugares a los cuales tuvo que jugar, lo cual obviamente todos sabemos 10 grados más de temperatura, el calor también termina siendo un factor a la hora de jugar y eso pudo haber también afectado a los jugadores. Pero sin duda, para mí, la gran razón, más allá de que todos estos motivos que les vengo mencionando, en menor medida y en mayor en algunos casos, también influyeron, creo que la realidad es que hubo un fin de ciclo que se venía anticipando no solamente en la selección, sino también en los equipos que eran los más importantes a la hora de conformarla. La realidad es que no se puede obviar, sin ningún tipo de duda, la gran influencia que tuvo el Barcelona en este equipo. Estamos hablando de un equipo que, por ejemplo, en el Mundial del 2010 tuvo casi 8 jugadores que eran habitués y en muchos casos titulares dentro del 11, lo cual obviamente te marca una idea futbolística que era la que también pregonaba España del famoso tiki-tiki, mucha tenencia de balón y de esa forma lograr atacar al rival y también de esa forma lograr defenderse. La realidad es que ese estilo de a poco se fue acabando, el Barcelona venía de una muy mala temporada, Guardiola en el Bayern Múnich cuando se enfrentó a un Real Madrid que ya estaba entrenado contra ese estilo, tampoco la pasó bien, y la realidad es que los equipos y las selecciones con el correr de los años empezaron a encontrar la forma de contrarrestar ese juego que en un comienzo era tan pero tan efectivo.
tanto en el Barcelona como también en la selección española. Obviamente, con el correr del tiempo, los mismos jugadores ya no se encontraban en el nivel que también muchos esperaban. Como les digo, un Xavi de 36 años no era lo mismo que el Xavi que ganó la Copa del Mundo con 30. Lo cual obviamente llevó a que, sin lograr modificar ese sistema y con rivales que habían aprendido a jugarle, España no tenía un plan B, que eso fue otra de las grandes críticas que se le hizo a Del Bosque en ese momento, cuando le jugaban de una forma distinta. Los cambios no eran frente a la táctica, no era frente a la idea de tener la posesión del balón, sino que eran cambios simplemente de fichas. Salía Diego Costa, entraba Fernando Torres, es decir, un 9 por un 9, pero no se hacía un cambio realmente importante a la hora de la estructura del equipo cuando veía que el rival no se le podía entrar de la forma que venía atacando. Todos estos factores, principalmente creo que el último, llevaron a que España lamentablemente no pueda seguir con esa gran racha y en el año 2014 se venciera esa gran generación dorada que igualmente le dejó el único mundial de su historia y 2 Eurocopas. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.